el libro de Mateo, el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 16, versículo 25. Cuando tengan la palabra puedan decir amén. Es necesario que todos podamos tener la palabra de Dios, podamos leerla. Voy a dar una cantidad de versículos y después si usted si se interesa y lo quiere leer en su casa, le puedo pasar los versículos de la enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice Mateo 16, 25, en el nombre de Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Vamos a hablar sobre esta porción. Bendito Jesús, amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor Jesús. Aleluya, porque has tenido misericordia, Señor, de nuestras vidas, Señor. Porque en este día, Señor, aleluya, a través de tu palabra, Señor, nos quieres hablar, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Y en esta hora te pido que uses mi vida, Señor, que no sean mis pensamientos, que sean los tuyos, que no sean mis palabras, que sean las tuyas, Señor, para poder hablar, Señor, y guiar a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano, en el nombre del Señor. Y vamos a dar una enseñanza. Y vamos a debatir un poco sobre el tema de la vida y la muerte. Amén, que es muy necesario que hoy por hoy nosotros entendamos, porque hay muchas personas que están con temor, con pánico. Hay personas que sufren de eso, hermano, que se le acerca la muerte o ven cercana a la muerte y tienen pánico. Y muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no sabemos qué es lo que dice la palabra de la vida, qué es lo que dice la palabra de la muerte. Y necesitamos asesorarnos, necesitamos entender la palabra, porque dice: mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Amén. Y una persona que lee la palabra de Dios sabe que tiene promesas, que lee las promesas de parte de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios por el libro de Isaías 57, versículo 1 y 2. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará la paz y descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Le paso a explicar más o menos lo que quiere decir este versículo. Una vuelta estaba trabajando, yo era nuevo en la iglesia, no entendía ciertas cosas, ciertos temas de la iglesia, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y me dice: ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Amén. Te hago una pregunta: ¿por qué un niño cuando nace muere y Dios permite que eso pase? Una vez se ha preguntado por qué hay muerte injusta, por qué una persona tan buena, dedicada a Dios, muere. ¿Por qué se lo ha llevado Dios? La palabra de Dios dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ahí para entender, vamos a empezar a entender que los niños cuando mueren, hermanos, no tienen maldad. No les he contado los pecados, no les son contados como maldad. ¿Por qué? Porque son puros. Porque son inocentes. El Señor dice que cuando venían los niños a él, los discípulos le reprendían. Él dijo: no se los reprendan, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es cruel porque se ha llevado un niño, se ha llevado un bebé, y acá la palabra está diciendo, nos está explicando por qué hace eso Dios. El justo es quitado delante de la tierra y no hay quien entienda, dice, porque la aflicción es quitada delante de ellos. Porque quizás después de detrás de todo eso se viene una vida de dolor, de aflicción. Quizás esa persona, ese niño o ese justo, esa persona dedicada a Dios, esa persona buena, se le viene algo feo, se viene una enfermedad fea, o se vienen momentos muy delicados de su vida y Dios no lo permite. Eso es lo que está diciendo. Dice la palabra de Dios: los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Es quitado del sufrimiento, es quitado del dolor, es quitado de la angustia. Dios no permite que esa persona tan pura pase un momento desagradable. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y no hay quien entienda. Y muchas veces no entendemos. Decimos: ¿cómo Dios puede haber llevado a esa persona? Era tan buena. No le ha pasado, no se ha preguntado alguna vez a lo largo de su vida por qué Dios ha hecho esto, por qué Dios ha hecho aquello. Y muchas veces no encontramos explicaciones. Decimos: ¿por qué permite que el Señor aborte? ¿Por qué permite ciertas cosas? Y acá la palabra es clara. Porque el Señor los saca de la aflicción. No permite que sufran.
En el libro de Eclesiastés dice el Señor que es bienaventurado el que muere. Ay del que nace, dice. ¿Por qué? Porque el que nace tiene que pasar acá una vida de angustia, de problema y de dolor. En cambio, aquella persona que falleció, dice, ¿cómo dice la palabra? Entrará en paz y descansarán en su lecho todo lo que andan delante de Dios. Mire ese beneficio que tiene usted de estar delante de Dios. A veces cuesta dolores, hermano. Hay que pagar un precio, hermano. Y muchas veces es muy caro para estar delante de la presencia de Dios. Muchas veces tenemos que dejar muchas cosas por Dios. Pero el Señor tiene promesas, tiene un plan de salvación para todos nosotros. Amén. Amén. Y la palabra de Dios en la Biblia dice que hay dos tipos de muerte. En la palabra de Dios, la Biblia dice que hay dos tipos de muerte. Muchas veces se dice, no, si todos vamos a ir a parar al mismo lugar. No, no, hermano. No todos vamos a pasar, no todos vamos a parar al mismo lugar. Acá la palabra de Dios en Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra? Que vamos a ser eternos, hermano. Allá en el reino de Dios. O padeciendo, dice, para vergüenza y confusión perpetua. Y eso es todo el trabajo, hermano, lo que hacemos en vida. Porque todo lo que hacemos en este lugar es con vida. Por eso dice, lo que sembrares, eso vas a cosechar. Y lo que atares en el cielo será atado en la tierra, pero lo que desatares en la tierra será desatado allá en el cielo. Amén. Quizás pasamos una vida corta. Quizás vivimos 40 años, podemos vivir 30, podemos vivir 80. Pero todo lo que hagamos, hermano, vamos a ser juzgados. Y vamos a morir, todos vamos a ir a un cementerio, quizás. Pero cuando despertemos, estará delante de nosotros el juicio de Dios, dice la palabra. Y ahí nos iremos al reino de Dios. Hoy nos iremos a vergüenza y confusión perpetua, que es el infierno, lo que se conoce también como el infierno o el Hades. Y se predica el evangelio para que nadie vaya a ese lugar. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, decía el apóstol Pablo. Amén. Y es necesario afirmarse delante del camino de Dios. No en vano venimos a este lugar, hermano. Y el plan de salvación es un premio, la salvación es un premio a todo ese esfuerzo que usted ha hecho. Dice la palabra de Dios, aleluya, que hay dos puertas, hermano, en el libro de Mateo 7:13, después lo puede buscar en su casa. La palabra de Dios describe que hay dos puertas. Y al haber dos puertas quiere decir que hay dos caminos. Al decir dos puertas quiere decir que hay dos entradas. Y eso elegimos nosotros hoy. ¿A qué entrada podemos pasar? Y yo le leo de qué se trata esas dos entradas. Dice entrar por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. ¿Se entendió? Lo vuelvo a leer. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y no es necesario, hermano, no quiero infundir el pánico, no quiero infundir temor, pero es necesario que nosotros tengamos conocimiento de estas cosas. Hay personas que fueron malas toda su vida, y el día que fue su velorio, que en paz descanse. Acá la palabra de Dios dice que son muchos los que entran en ella. En la puerta de perdición, en la puerta de vergüenza, de confusión perpetua. Son muchos los que entran, hermano. Pero dice la palabra, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino de los que llevan, la que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. A la puerta de la vida, hermano, el camino del Señor, dice el Señor en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pocos son los que la hallan. Y si usted me dice, si de acá está la iglesia del poder del nombre de Jesucristo, ¿por qué esto no está lleno? Porque pocos son los que la hallan. Mírese alrededor cuántos somos. Si por los milagros de Dios, hermano, esto tendría que estar hasta el portón, hasta la vereda, aún en la calle, hermano. Pero dice, pocos son los que la hallan. Y el Señor le da un privilegio a que usted halle esa puerta. Nos da un privilegio el Señor a que nosotros hallemos, caminemos por ese camino que es de espino, que es de abroco, dice la palabra.
que nos lastima, que a veces caemos, tropezamos. Pero siempre el que nos levanta sabe quién es el Señor. Sabe quién es el que va delante nuestro siempre, hermano, el Señor. Amén. Y el Señor dice, nunca te voy a dejar solo porque yo voy a estar contigo hasta el fin. Amén. A veces que nos sentimos solos, hermano, decimos, ¿sabe qué? Mira, lo veo aquel que no conoce a Dios, que pasa todo el día en fiesta, gasta su plata en placeres de esta vida. ¿Por qué? Porque es ancha esa puerta, hermano. Espacioso ese camino que lleva a la perdición. Y están cegados por el diablo, hermano. No han tenido la revelación que quizás hoy el Señor le está dando a usted. ¿Cuántos son los que vienen a la iglesia? Pocos. ¿Cuántos son los que buscan a Dios? Pocos. Usted vaya a ver, haga una competencia, hermano. Un sábado a la noche haga un culto. Y un sábado a la noche haga la fiesta, va a ver cuál se va a llenar más. Y va a ver que el cumplimiento de la palabra de Dios es ese. El camino es ancho, la puerta es espaciosa y muchos son los que entran en ella, pero la puerta es estrecha, pocos son los que la hallan. Pocos son los que deciden seguir a Dios. Pocos son los que deciden, bueno, mira, hoy es martes, tengo reunión a las 8 de la noche, me voy a alabar a Dios. Por eso decía David, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque es un gozo, hermano. Amén, y tenemos que conocer y palpar y llenarnos de ese gozo. Y saber que el pueblo de Dios, los hijos de Dios tienen promesas de vida eterna. La palabra de Dios nos habla de dos lugares, Enrico y Lázaro. Escuche lo que dice la palabra. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y si nosotros vamos a escudriñar bien lo que quiere decir esa palabra, lo que si vamos a leer el capítulo completo, que no tenemos tiempo, pero después que si lo quiere lo puede leer en su casa, está en Lucas 16, el rico y Lázaro. Relata de dos personas, hermanos, de una persona que vivía bien, que le sobraba, dice que comía todos los días, desayunaba con banquetes. Y había en realidad otro hombre, hermano, que era mendigo. Dice que estaba lastimado y había una llaga de su lastimado, venían los perros y le lamían. Y si nosotros vemos con ojos carnales, ¿quién tiene la buena vida? El rico. ¿Quién tiene la mala vida? El Lázaro. Pero la palabra de Dios dice que cuando murieron, uno fue llevado al seno de Abraham. Esto es el paraíso, esto es el reino de Dios. Y el otro fue enviado, fue sepultado, dice. Y más adelante dice que fue llevado al Hades. Y dice que después le pedía por favor que moje, dice, la punta de su dedo para que toque mi lengua, porque estoy en un lugar de tormento. Imagínense el calor, el sufrimiento de ese lugar. Y si creemos que hay un reino de Dios, también tenemos que creer que hay un infierno. Porque nos estaríamos engañando nosotros mismos, hermano. Y eso nosotros elegimos en vida. Eso es lo importante que quiero decir. Nosotros lo elegimos en vida. ¿Por qué? Porque muertos ya no podemos hacer nada. Y le voy a leer lo que dice la palabra. Eclesiastés 9:5. Escuche lo que dice 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más. Ya le busco bien lo que dice Eclesiastés porque no se entiende lo que dice. Eclesiastés 9:27 dice la palabra. Eclesiastés 9:5, perdón. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. O sea que cuando la persona muere, ya nada sabe. Hay muchas personas que se confunden y dicen, ¿sabes qué? Yo he soñado con mi mamá que me cocinaba un guiso, que me decía que te quiero. El muerto ya nada sabe, no tiene poder para nada. El otro día escuchaba un testimonio de ayer en Buruyacú, que estaban peleando por unas tierras. Dice que se le apareció en el sueño y le dijo que esa tierra la tienen que dejar. Esa tierra la tienen que transferir a no sé qué persona y no sé qué persona. Una persona que ya falleció ya no tiene poder para nada, hermano, nada sabe, nada entiende. Eso no tiene que entender, se me ha aparecido, ¿sabe qué? Tal y tal persona, no. Una persona que ya murió no tiene poder para nada.
Ya no puedo. Ya no, dice, la palabra de Dios dice en el libro de Lucas, más adelante, el rico y Lázaro dice, de modo que los que quisieran ir de acá para allá no pueden, y los que quisieran venir de allá para acá tampoco pueden. O sea que una vez que ya la sentencia está dada, ya no podemos cambiarlo. Amén. Y es hoy. Por eso dice la palabra de Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Qué quiere decir? Que mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Hoy tenemos que batallar, hoy tenemos que entregar el corazón al Señor. Hoy tenemos que entregarle la vida al Señor. Dice la palabra en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido por los hombres, que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Amén. Tenemos que entender que una vez que ya morimos, ya vamos directo, no hay un purgatorio, no hay una segunda oportunidad, hermano. Eso no, usted lo tiene que entender. No es bíblico el purgatorio. Nosotros de niños teníamos en la iglesia católica que había un purgatorio. La Biblia no habla nunca de un purgatorio. Después de que los hombres mueren, dice en hebreo, ¿para dónde van? Para juicio. Y todos seremos juzgados, hermano, todos compadeceremos, dice la palabra, ¿ante qué? Ante el tribunal de Cristo. Amén. ¿Y qué va a decir usted cuando esté delante de la presencia de Dios? ¿Con qué se va a justificar? ¿Con qué le va a pagar al Señor? ¿Qué le va a decir? Y va a decir, Señor, ¿sabe qué? Yo te he dado una oportunidad. Porque dice que el día del Señor vendrá cuando se le haya predicado el Evangelio a toda criatura. Cuando no quede un alma sin ser predicada el Evangelio, ese día va a venir el Señor. ¿Por qué? Porque nadie va a poder justificarse. No, Señor, a mí nadie me ha predicado. Sí se te ha predicado, hermano. La palabra es predicada por todo el mundo. Usted donde va hay una iglesia del nombre de Jesucristo, que se predica con denuedo el Evangelio. Y el Evangelio, ¿sabe qué es el Evangelio? Son buenas noticias, hermano. Buena nueva ¿de qué? De salvación. Y nosotros elegimos si seguimos ese camino o no lo seguimos. Así como en el huerto del Edén, hermano, el primer hombre y la primera mujer tuvieron la potestad de elegir de comer o no comer de ese fruto. Así nosotros todo este día, hermano, todos los días tenemos para elegir entre el árbol de la ciencia del bien y el mal o el árbol de la vida, como dicen en el Génesis. ¿Y qué árbol elegimos nosotros? ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué pan comemos? ¿De qué agua bebemos? No os preocupéis, dice, por el pan que perece, sino alimentarte del pan que a vida eterna permanece. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Y tenemos que consumir de Dios. No estoy hablando de alimento espiritual, estoy hablando de eso, hermano. ¿De qué consumimos espiritualmente? Si elegimos siempre a Dios o no elegimos. ¿Y saben qué dice la palabra? ¿Cómo elegimos al Señor? Haciendo su voluntad. Aquel que me ama es aquel que hace mi voluntad, dice la palabra. Y nos preguntamos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Un ladrón no avisa cuando va a robar. El Señor, nadie sabe el día ni la hora en que va a venir a buscarlo, o el día que la hora en que usted va a partir de este mundo, porque todos vamos a partir, todos vamos a morir si Cristo no viene antes, hermano. Es como dice el libro aquí que estábamos leyendo, todo hombre sabe que va a morir. Usted sabe que algún día va a pasar, porque es un proceso, una etapa de la vida, así como se nace, así también se muere. Tenemos un cuerpo mortal, hermano. Amén. Pero dice el Señor que vendrá como el día de la noche y seremos arrebatados. El día que el Señor venga vamos a ser arrebatados, no vamos a conocer la muerte, no vamos a gustar la muerte. Pero si morimos antes de que el Señor venga, la vamos a gustar. Y decía David, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Jehová, vas conmigo. Amén. O sea que la muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Nosotros no le podemos tener miedo a la muerte porque es un paso más. Porque es algo que el Señor ha estipulado. ¿Para qué? Para que veamos su gracia. Amén. Y para que nos apuremos. Echa mano, dice la palabra aquí, a la vida eterna. Usted se preocupa por su vida eterna, hermano. Que hemos comenzado leyendo. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que pierda su vida a causa de mí,
la hallará. O sea que es al revés. Pasamos toda la vida, hermano, en los médicos, en las farmacias. ¿Cuántos días a la semana vamos al médico? ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo. Porque no nos queremos morir, ¿o no es así? No nos queremos morir de dolor, no queremos morir. Pero eso dice, Señor, vos estás buscando la vida, por ella vas a perder. Pero el que pierde su vida a causa de mí la hallará. Amén. Y no está hablando de decir, bueno, voy a morir, que me metan un tiro a causa de Dios o que me encarcelen a causa de Dios. No, es mi vida, mis 24 horas, hermano, los 7 días de la semana. Yo tengo que ser para el Señor. Si yo el otro día de cumpleaños de mi esposa y no pudimos festejar, ¿por qué? Porque tenemos un compromiso. Porque elegimos a Dios. A veces que la otra vez tenía un cumpleaños de mi papá y tenía que ir a Santiago y no hay cumpleaños de mi papá para mí, no hay cumpleaños de mi mamá, no hay cumpleaños de mi hija, siempre está Dios primero. Y eso dice, eso se trata cuando la palabra dice que pierda la vida. ¿Por qué? Porque Dios está primero. ¿Cuáles son mis prioridades? Mi prioridad es Dios. Mi prioridad es la obra de Dios, mi prioridad es la vida eterna.